Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. A ver, hemos estado viendo el tema de, polinomios, ¿no? Hemos visto polinomios, hemos visto polinomios especiales. Vamos a ver ahora el tema de productos notables, multiplicación algebraica. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya. A ver, comencemos, ¿ya? Veamos este tema de productos notables. En este tema, en especial en este tema, son más fórmulas, ¿no? Y se ve de repente este tema porque para hacer las multiplicaciones de manera más rápida, más que todo por eso, ¿no? Porque uno podría multiplicar, hacer cualquier multiplicación de manera, utilizando la distributiva, pues, ¿no? Yo digo, ¿cuánto es A más B? Multiplicado por A más B. Ya. Hacemos la distributiva, A por A la 2, A por B, A por B, B por A, B por A, o A por B, que es lo mismo, más B por B, B a la 2. Esto, como son iguales, AB más BA, 2 veces AB. Entonces, todo esto se convierte en A cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado. ¿Podemos hacer esto? Sí. ¿Se multiplica de esa manera? Sí. Pero en este caso hay algunos productos que son bastante conocidos, de ahí el nombre, ¿no? Productos notables, o los productos más conocidos o más representativos, de tal manera que ya no vamos a hacer la distributiva, sino directamente damos la fórmula, ¿no? Y eso nos ahorra cantidad de tiempo, pues, ¿no? ¿Cuánto es? A más B por A más B, que es lo mismo, A más B al cuadrado, ya de frente, ¿no? A cuadrado, el doble del primero por el segundo, más B al cuadrado. Y bien, y hacemos ese tipo de potencias o multiplicaciones bastante rápido. Entonces, vamos a ver este tema de productos notables. Empezamos viendo este primer producto notable, que de repente es el más conocido, el binomio al cuadrado, o los binomios al cuadrado. Tenemos el binomio suma y el binomio diferencia. Para el binomio suma, ¿qué te dice la fórmula? Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y si fuera diferencia, cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. ¿Tiene la misma estructura? Sí. Solamente le cambia el signo. Más y menos. Ahora, como consecuencia de esos binomios, aparecen las identidades de Legendre. Este sí no es un producto, no hay nada que multiplicar acá. No, es una consecuencia. Es una igualdad. De ahí el nombre de identidad. O las identidades de Legendre, ¿no? La primera te dice, ¿qué pasa si sumas? Suma ambos. Este binomio al cuadrado más este binomio de diferencia al cuadrado. Si sumas acá se van a cancelar, vas a obtener 2 al cuadrado más 2b al cuadrado. Por lo que la primera de Legendre te dice, la primera es con la suma, el binomio suma al cuadrado más el binomio diferencia es 2 veces cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Y la segunda de Legendre es, ¿qué pasa si restamos? Si restamos el binomio suma menos el binomio diferencia, al cuadrado menos al cuadrado se cancelan, acá también b cuadrado con menos b al cuadrado se van a cancelar, y te queda 2ab menos 2ab menos y menos más, te queda 4 veces a por b. Por lo que la diferencia del binomio suma al cuadrado más el binomio, menos, perdón, el binomio diferencia al cuadrado
es igual a 4 veces el producto del primero por el segundo. Nota que te digo siempre el primero por el segundo, ¿no? No te estoy diciendo A por B, porque a veces puede pasar esto, ¿no? ¿Cómo desarrollarías esto? X más Y más Z. X más Y más un Z. Todo elevado a la 2. Sin conocer la fórmula del trinomio al cuadrado, pues, ¿no? Sin conocer la fórmula del trinomio al cuadrado, simplemente agrupas esto como si fuera A y esto como si fuera B. Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo Z más cuadrado del segundo. Entonces el binomio se presta también, ¿no? Que ya depende bastante de la imaginación que uno puede tener, ¿no? Mira, son 3 elementos, sí, pero si yo lo agrupo, esto y lo veo como un solo elemento, ahí sería como si fuera un A más B, y puedo, como es elevado al cuadrado, lo puedo desarrollar, sí, utilizando el binomio. Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y también lo podemos resolver de esa manera, ¿no? El siguiente, esta es la primera fórmula, eh, los binomios al cuadrado, la segunda. Esto puede ser como un 1.1, ¿no? El segundo producto notable, los binomios al cubo. Ahora es el binomio suma al cubo y el binomio diferencia al cubo. En este caso, vamos a utilizar estas de Cauchy, su forma semidesarrollada. Su forma semidesarrollada. O también conocida como las fórmulas de Cauchy. A más b al cubo del primero, cubo del segundo, más 3 veces el producto por la suma. El producto por la suma. Esta es la más práctica y la que más se utiliza. Cubo del primero, cubo del segundo, 3, porque está elevado a la 3, el producto por la suma. Ahora, en su forma desarrollada, si quieres obtener su forma desarrollada, tendrías que multiplicar acá, pues. Multiplicas 3ab por a, 3a cuadrado b. 3ab por b, 3a por b al cuadrado. Le quedaría así, a cubo más b cubo más 3 veces a cuadrado, b más 3 por a por b al cuadrado. Puedes ordenarlo para que quede de esta forma. Para que quede de esta forma. Puedes ordenarlo y ya tienes en su forma desarrollada. En algunos casos ayuda, sí, en algunos casos ayuda. Esta es la fórmula de la suma de cubos. Para la diferencia, la diferencia al cubo, perdón. La suma al cubo y la diferencia al cubo. Para el binomio diferencia al cubo, su fórmula es básicamente la misma, solamente cambia el signo. Cubo del primero menos cubo del segundo menos 3 veces el producto por la diferencia. Por ese producto por la diferencia. Tiene la misma estructura, así que le cambia el signo. A partir después del primer elemento viene menos, menos y menos. Cubo del primero menos cubo del segundo menos 3 veces el producto por la diferencia. Esta también es la que más se utiliza. Ahora, si por ahí quieres utilizar la completa, la desarrollada completamente, simplemente multiplica pues menos 3a cuadrado b, menos y menos más 3a por b al cuadrado. A cubo menos b cubo menos 3a cuadrado b más 3a por b cuadrado. Puedes ordenar, simplemente este menos b cubo, lo mandas al final y nos quedaría de esa manera. Y también tenemos sus dos formas. En su forma semidesarrollada, en su forma desarrollada. En su forma semidesarrollada y en su forma desarrollada. Obviamente las semidesarrolladas son las que más se utilizan, pues. Pero también hay problemas donde podemos utilizarlas desarrolladas completamente. Ejemplito que te pongo acá, más que ejemplos, lo podemos ver como unas fórmulas o casos especiales. El x más 1 al cubo o el x menos 1 al cubo. En algunos problemas a veces
viene este tipo de desarrollo. El x más 1 al cubo, q al primero, 3 por x al cuadrado, más 3x más 1. Es un polinomio de grado 3. El x menos 1 al cubo, q al primero, menos 3x al cuadrado, más 3x menos 1. Este de repente el más utilizado. Creo, y me parece que en polinomio vimos un problema de este tipo. ¿No? Rápidamente, un problemita de ese tipo. Y donde nos ayuda bastante. Y me parece que en el básico también lo vimos, no me acuerdo. Cita negra. Problema de este tipo. Generalmente se ve ese tipo en polinomio, ¿no? Tienes el polinomio px, x cubo más 3x al cuadrado más 3x más 1. Y te piden hallar, ¿cuánto vale el valor numérico de p, la raíz cúbica de 2, por ejemplo? O la raíz cúbica de 5 menos 1. ¿Cuánto vale esto? La primera idea sería reemplazar, ¿no? Bueno, reemplazo y reemplazo, estaría quedando así, todo esto al cubo, 3 por, en vez de x, vamos a reemplazar la raíz cúbica de 5 menos 1, más 3 por la raíz cúbica de 5 menos 1, y todo más 1. ¿Se puede? Sí, se puede hacer de esa forma, pero acá hay un pequeño detalle. Te vas a demorar demasiado. Digo, sí, pero acá pueden hacer el binomio de diferencia al cuadrado, los binomios al cuadrado, acá desarrollarlo por binomios al cubo, sí, también. Pero hacer eso es demasiado extenso. No conviene hacer esto. Por la otra forma. La otra forma, y ahí viene el detalle, pues, ¿no? Por eso te coloco. Darse cuenta de que este no es cualquier polinomio. Es x cubo más 3x al cuadrado más 3x más 1 no es cualquier polinomio. Ese polinomio es bastante conocido. Todo esto se puede comprimir como el binomio x más 1 al cubo. Ese está en su forma desarrollada, pues. Y sí, lo comprimimos, lo expresamos como una potencia, entonces es fácil resolver este tipo de problemas. P evaluado en la raíz cúbica de 5 más menos 1, ¿no? Reemplazando raíz cúbica de 5 menos 1, eso es lo que vale x. Todo más 1 y luego todo elevado al cubo. De acá se van a cancelar. Te va a quedar la raíz cúbica de 5 elevado a la 3. Cancelas el exponente 3 con la raíz y te va a quedar 5. Y ese tipo de problema lo podemos resolver de manera más rápida. Claro, acá no tiene nada que ver con polinomios, ¿no? Perdón, con productos notables. No solamente darse cuenta. Es más polinomios con productos notables, ¿no? Problemas de este tipo. Creo que sí lo vimos en el básico. Vimos problemitas de ese tipo. En polinomios también me parece. Entonces, por eso te coloco eso, ¿sí? Para que lo tengas en cuenta. Pero más vamos a utilizar los binomios al cuadrado, Legendre por ahí, los binomios al cubo. Y eso tener en cuenta que podemos utilizar para encontrar el valor numérico. ¿Qué otras fórmulas te acuerdas? ¿Qué fórmulas nos están faltando ahí? A ver, el binomio al cuadrado, Legendre, los cubos, los binomios al cubo. Pues está faltando la diferencia de cuadrados. Suma por diferencia. Diferencia de cuadrados. Tienes x más 2 por x menos 2, suma por diferencia, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. No importa lo que nos den ahí, ¿no? Pues yo digo, ¿cuánto es a más b? Más 1 por a más b menos 1. Ahí también viene, depende de tener imaginación, ¿no? Para ver cómo podemos expresar o darle forma para, al multiplicar, utilizar algún producto notable, pues. Y es la misma lógica, ¿no? Agrupas. Todo esto lo ves como un solo elemento. Entonces tienes suma por diferencia. Esto se convierte en cuadrado del primer elemento, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y así se puede multiplicar este tipo de expresiones. Sin distributiva.
Claro, por distributiva lo puedes hacer, sí, pero te vas a demorar más, pues. La idea acá es utilizar algún producto notable para hacerlo más rápido. Y una estrategia es esto, ¿no? O si fueran más elementos, sino de que fueran 4 elementos, digo, A más B más C más D, multiplícalo con A más B menos C menos D. ¿Cómo multiplicas eso? ¿Por distributiva? No, pues. Agrupa A más B como si fuera un solo elemento, C más D como si fuera un solo elemento. Dos elementos, acá lo mismo. A más B como si fuera un solo elemento, factoriza el menos, saca el menos. Si sacas el menos, ¿qué te queda? C más D, pues. Tienes suma como si fuera un X más Y, como si fuera un X menos Y. De esa manera, tienes suma por diferencia. ¿En qué se convierte? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Entonces también podemos desarrollar ese tipo de expresión. Basta que veamos suma por diferencia. Suma por diferencia. Steven te permite multiplicar dos binomios con un término común. Son del tipo x más a por x más b. Pero si quieres multiplicar, ¿cuánto es x más 2 por x más 3? Son dos binomios, tienen en común x. Entonces Steven te dice, primero x por x, x a la 2. Más, acá sí vamos a tomar todos los elementos o cada elemento no común con su signo, ¿ya? Acá sí tomamos con todo el signo. Entonces tomas A, tomas B, más la suma A más B por X, luego más el producto. O sea, X más 2 por X más 3, X a la 2 suma, acá es más 2, aquí es más 3, 5, le agregas X. Luego multiplica, más 2 por 3, 6. Y esto ya lo tienes desarrollado. Mira, y fíjate que para eso sirven los productos notables. Porque podemos hacer distributivas, sí, pero te vas a demorar más, pues. Más rápido si te acuerdas cuál es el producto notable a utilizar. Entonces, eso lo haces en segundos, ¿no? Lo mismo acá. XX producto con un término común, Steven. Identifiquemos los no comunes. Menos 3 y más 5. ¿Cómo sale? X a la 2, opera. Tiene más 5. Con menos 3, signo diferente se restan. 5 menos 3, 2. Positivo. Le agregas X y luego multiplicas. Menos 3 por 5 menos 15. Y un tercer caso. En verdad son tres casos, pues, ¿no? ¿Qué pasa cuando son positivos? Más, más. ¿Qué pasa cuando uno es negativo y el otro es positivo? ¿Y qué pasa cuando son negativo y negativo? Igual. Identifica los términos diferentes y opera. X por X, X a la 2. Opera, tiene menos 4 con menos 10. Menos 6, perdón. Menos 4 con menos 6, menos 10. Y luego multiplica. Menos y menos más. 6 por 4, 24 positivo. Con eso tenemos desarrollado o multiplicado ese tipo de binomios con término común. La suma y diferencia de cubos se generan a partir de multiplicar un binomio, en este caso el A más B, multiplicado por un trinomio, pero no es un trinomio cualquiera, el trinomio no es al azar, es un trinomio con ciertas características que depende bastante del binomio, ¿no? Mira, A más B multiplicado por ¿quién? Por el trinomio. ¿Qué forma tiene el trinomio? Cuadrado del primero menos, siempre se cambia de signo acá, siempre son opuestos, menos el producto A por B más B a la 2. Cuadrado del primero menos el producto más cuadrado del segundo. Tienes un binomio multiplicado por un trinomio con esas características, eso es inmediato. ¿Cuánto es? La suma de cubos. A al cubo más B al cubo. Y algo similar pasa con la diferencia. Si tengo el binomio de diferencia multiplicado
por un trinomio con estas características, cuadrado del primero, cambia el signo, menos, más el producto A por B, más B al cuadrado, esto te va a generar diferencia de cubos. A al cubo menos B al cubo. Y nota un pequeño detalle, ¿no? Ojo, que esto se parece bastante al binomio A más B al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? De que no esté el 2, pues. Entonces, por ahí te puedes acordar, ¿no? Era el binomio y el trinomio, bueno, se parecía al binomio al cuadrado, pero sin el 2. No aparece el 2, acá tampoco. Y los signos siempre se alternan. Si es el binomio suma, acá en el medio es menos A por B. Si es el binomio diferencia, acá es más A por B. De esta forma podemos generar la suma o diferencia de cubos. Unos ejemplos que de repente son bastante clásicos, que también en algunos casos se utiliza manera de fórmula, son estos dos casos. El x más 1 por el trinomio x al cuadrado menos x más 1, que sale una suma de cubos. O el x menos 1 por el trinomio x al cuadrado más x más 1, que sale una diferencia de cubos. Y nota un pequeño detalle, este polinomio y este otro polinomio son bastante conocidos. Son bastante conocidos. Son bastante conocidos. Ya apúntalo por ahí. Siempre lo vamos a ver continuamente, no solamente en este tema, sino ya lo vimos también en el tema de polinomios, lo estamos viendo acá en productos notables y lo vamos a ver en el tema de división algebraica y en factorización. ¿Ayuda bastante? Sí, justamente ayuda porque estos dos polinomios ayudan a hacer un artificio, pues, ¿no? Bien. ¿Recuerdas este tipo de problemitas? Este tipo de problemas. Tienes x al cubo más, x al cuadrado más x más 1 es igual a 0. Si pasa esto, hallar cuánto vale x a la 300. Para este tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál era el artificio? Como todo está igualado a 0, a ambos lados conviene multiplicar algo conveniente, x menos 1. A ambos lados x menos 1, bueno, por acá sigue siendo 0. ¿Y esto qué es? X menos 1, cuadrado del primero, menos más x cuadrado de 1 a 1. Esto se convierte en x al cubo menos 1 al cubo. Entonces x cubo, este menos pasa al otro lado. Ese es el artificio, ¿no? Y que es bastante conocido ese artificio. Con eso ya puedes encontrar lo que te pidan, pues. Si x a la 3 vale 1, x a la 3 vale 1, a ambos lados elévalo a la 100, acá te sale x a la 300 igual a 1. Todo esto vale 1. Y podemos resolver problemas de ese tipo utilizando ese artificio. Por eso lo pongo ahí. Por eso lo pongo acá como ejemplos, pero más que ejemplos son una especie de fórmulas también, ¿no? A tener en cuenta. A ver, hasta ahí son prácticamente todos los productos notables. Todos los binomios al cuadrado, al cubo, la diferencia de cuadrados, Steven, suma y diferencia de cubos. Y pasamos al trinomio. En el trinomio hay dos trinomios también, pero solamente vamos a estudiar uno que es el más común, que de repente viene más, que es el trinomio al cuadrado. Y mira cómo es su fórmula. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, cuadrado del tercero. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Hasta ahí sí te acuerdas. Elevado al cuadrado, cuadrado del primero, cuadrado del segundo, cuadrado del tercero, más dos veces el corazón. Dos veces el corazón. Y vas agrupando de dos en dos, combinando de dos en dos. Dos veces que AB más BC más CA. O AB, BC, AC. O AB, BC, CA. A eso se le suele llamar suma del producto binario. Suma del producto binario. Suma del producto binario. Y problema de este tipo es más fórmula.
Si te aprendes esta fórmula, puedes resolver cantidad de problemitas, solamente con la fórmula. Y ya pues vamos a ver en la práctica después. Simplemente damos la fórmula y ya nos dan los valores, reemplazamos y ya obtenemos lo que nos piden, ¿no? Nos pueden pedir cuánto vale la suma, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un problema que dice las edades de 3 personas, A, B y C, pues, ¿no? Las edades de 3 personas, sabiendo que la suma de cuadrados vale tanto, y la suma de vale tanto, calcula cuánto vale la suma de los productos binarios de sus edades. Ya te dan la suma de cuadrados, ya te dan la suma de las edades, simplemente vas a reemplazar y despejar para obtener la suma de los productos binarios de las edades, ¿no? Por ejemplo. Y dentro de las igualdades condicionales, tenemos esta que es bastante conocida, suma de productos binarios. Esta fórmula. Ojo, te dice condicionales, hay una condición. Si la suma de 3 elementos cualesquiera siempre sale 0, entonces solamente en ese caso podemos decir que la suma de cubos es igual a 3 veces su producto. Pero solamente cuando me den esa condición, ojo. Si no me dicen nada, la suma de cubos no es igual a 3 veces su producto. Tienen que darme la condición. Problema de este tipo hay varios, pues, ¿no? Hay cantidad de problemas de este tipo. Uno de ellos, el bastante clásico, es este, ¿no? Tienes, por ejemplo, tienes A que vale raíz de 2 menos la raíz de 3. Tienes B que vale 2 menos la raíz de 2 y tienes C que vale la raíz de 3 menos 2, por ejemplo. Te piden cuánto, ¿vale? Hallar la suma de A cubo, B cubo más C cubo sobre el producto ABC. Esta es bastante clásica, ¿no? ¿De cómo resuelves eso? Darte cuenta de que si operas A más B más C te sale 0, pues, porque al momento de operar acá se cancela. 0. 0 te sale. Si la suma vale 0, entonces la suma de cubos es 3 veces ABC. Dividido entre ABC se cancelan y te queda 3. Ese es de repente el ejemplo bastante clásico, ¿no? Donde se ve la aplicación de esta condicional, de esta propiedad condicional. Pero siempre y cuando la suma sea 0. Si no me indican nada, entonces no puedo deducir nada. Y la otra, y la última propiedad condicional que vamos a ver es esta. La suma de cuadrados es igual a 0, entonces solamente hay una solución para este tipo de ecuación. Que A valga 0 y que B valga 0. No hay más. No hay más. Tiene sentido, pues, porque A al cuadrado siempre sale positivo. El problema de este tipo lo encuentro así. X menos 2 al cuadrado más y más 5 al cuadrado sale 0. Cuadrado más cuadrado y salió 0. Entonces, por esta propiedad, solamente hay una opción. ¿Sí? Esto sea 0 y que esto sea 0. Y si x menos 2 vale 0, x vale 2, pues. Para que esto se haga 0, y debe tomar el valor de menos 5. No hay más. Esta propiedad. Dame la suma de 2 positivo para que salga 0, no hay, pues. Solamente cuando A vale 0 y B vale 0. Solamente en ese caso tiene solución. No hay otra solución. Esta la vamos a utilizar en el último problema, el problema 8, que vamos a ver. Ya. Muy bien. Hasta ahí terminamos con todas las fórmulas. Vamos a resolver algunos problemitas, unos 4 problemas. Ya resolvemos los 4 problemas y de ahí hacemos un paréntesis para que puedas dar tu examen de 3 preguntitas o resolver tu examen de 3 preguntitas. A ver. Entonces, veamos en la práctica. Problema 1. A ver, inténtalo también, ¿ya? Participa. Dame tu alternativa, tu respuesta. ¿Cuál podría ser? Te dice, reducir la siguiente expresión. Ya, todos son números. Obviamente no vas a operar, no se opera. Hay que buscar utilizar algún producto notable.
Ahora, acá hay una estrategia. Date cuenta de un pequeño detalle. Y es la estrategia que por lo general vas a utilizar bastante. Cuando tú te das cuenta de que hay algo, un elemento que se está repitiendo varias veces se repite un mismo elemento, entonces lo que podemos hacer es cambiar de variable. A ese 10 a la 6 le podemos llamar con una letra. Cambio de variable. Cualquier letra, ¿no? La letra que tú quieras. Entonces, esto se puede convertir en A, en A, en A y en A. Ahora, de esa forma lo vamos a hacer más rápido porque visualmente va a ser más cómodo, pues. Ahora, ¿y qué pasa con este de acá abajo? Es 10 a la 12, pero estamos diciendo de acá. Estamos diciendo que A es igual a 10 a la 6. ¿Cuánto es 10 a la 12? Podemos elevar a ambos lados a la 2 y obtener que A a la 2 es igual a 6 por 2, 12. Potencia de potencia, ¿no? Se multiplican los exponentes. 10 a la 12. Esto también lo podemos expresar como A al cuadrado. Y fíjate lo que pasa cuando reemplazamos. A más 1 a la 2 más A menos 1 al cuadrado, todo por A más 1 al cuadrado menos A menos 1 al cuadrado. Sobre 8 por, todo esto vale A cuadrado más 1. Visualmente es más cómodo. Y date cuenta de un pequeño detalle. Tienes la suma, el binomio suma al cuadrado más su binomio diferencia al cuadrado. Por acá tienes el binomio diferencia al cuadrado menos el binomio diferencia al cuadrado. Binomio suma al cuadrado menos el binomio diferencia al cuadrado. Se presta para Legendre. Acá vamos a utilizar la primera de Legendre. Y por acá también utilizamos Legendre. La segunda de Legendre. La primera de Legendre, ¿qué te dice? Si es suma, es 2 veces cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Y si es diferencia, 4 veces el primero por el segundo. Por lo que estaría quedando así. 2 veces a al cuadrado más 1 al cuadrado, que vale 1. Todo esto como 4 veces a por 1, que es 4a. Abajo sí no hemos hecho nada, ¿no? No se puede hacer nada. Entonces lo dejamos. Pero no te preocupes porque el problema ya está elaborado para que pase esto, mira. Cancela los números también, porque si multiplicas 4 por 2 sale 8. Con el 8 de abajo se cancela. Que lo que te queda solamente A. Todo se reduce a esa letra. Pero ¿cuánto vale A? 10 a la 6, pues. Con eso ya está. Tenemos la respuesta. ¿Cuánto es la C? Casa. 10 a la 6. 10 a la 6. Y ya está. Muy bien, muy bien. Sale casa. Esa es una de las tantas estrategias en álgebra. Podemos hacer ese cambio de variable porque visualmente es más cómodo y te das cuenta qué producto, qué fórmula vas a utilizar ahí. Ahora, es necesario que te aprenda la fórmula así, pues. Y no solamente que te lo aprendas, sino que te salga como la tabla de multiplicar, ¿no? Binomio al cuadrado, al toque. Suma diferencia de cubos, al toque. Como si te preguntaran cuánto es 5 por 5, 6 por 8, cuánto es 9 por 10. Esto es la base en álgebra. Muy bien, ese fue el problema 1. Veamos el problemita 2. Acá sí que es más planteo, ¿ya? Porque por ahí la operación que hacemos es una diferencia de cuadrados, por una diferencia de cuadrados, sí, o un binomio al cuadrado, más es el planteo. A ver, veamos. Te dice, una cartulina, bueno, ya, felizmente nos dan el dibujo, una cartulina cuadrada es cortada. En cada esquina vamos a cortar un cuadradito. Esa esquina que vamos a cortar no es cualquier figura, sino es un cuadradito. Cortamos un cuadradito en cada esquina para formar una caja, ¿no? Vamos a doblar los bordes y vamos a formar esta caja que nos están dando en la imagen. Vamos a cortamos también cada cuadradito de esquina y por acá podemos hacer esto porque vamos a doblar, ¿no?
y doblamos esas solapas. Esos bordes que nos están quedando, sube, el otro borde sube, abajo sube, arriba también sube, y tenemos nuestra cajita. Calcula el volumen de dicha caja, te dice. ¿Cuál es el volumen de dicha caja? Ahora, tengamos en cuenta un detalle, ¿no? Esto vale A, pero al momento de doblar, eso se convierte en altura, pues, ¿no? Esto también vale A. Esto que hemos cortado, ese cuadradito pequeño, tiene una longitud de A unidades. Entonces, al momento de hacer el doblez, al momento de doblar, eso que estaba plano, al momento de doblar se convierte en A, en altura. Entonces, la altura es. Y la base, obviamente, al momento de doblar, esto se convierte en base, ¿no? Esto va a ser la base de la caja. ¿Y esta base cómo es? Cuadrada también, pues, ¿no? Esta base también es una base cuadrada. Y si es una base cuadrada, podemos encontrar un lado, sí, pues. Y acá vale A. Acá también arriba vale A. ¿Cuánto vale este lado? Todo vale X. Réstale A y réstale A. X menos 2A. X menos 2 veces A. Acá también. Todo esto vale X. Esto vale A. Por eso podemos obtener que solamente esta parte es X menos 2 veces A. Entonces ya sabemos que, o podemos deducir que la base es un cuadrado del lado X menos 2A. Y la altura vale A. Altura vale A, los lados valen X menos 2A, el otro lado también. Y basta con eso. Con eso ya podemos obtener el volumen. Basta multiplicar los tres lados. Largo, ancho y altura, ¿no? Simplemente multiplica los tres lados. X menos 2A por X menos 2A por la altura que vale A. Y ya tenemos el volumen. Eso ya debería ser la respuesta. Pero no aparecen las alternativas. Entonces, hay que multiplicar, ¿no? Hay que multiplicar. No por distributiva, no. Por utilizando algún producto notable. X menos 2A por X menos 2A es X menos 2A todo al cuadrado por A. ¿Podemos desarrollar este binomio? Sí. ¿Qué te dice la fórmula? Cuadrado del primero, y es menos el doble del primero que vale X por el segundo elemento que es 2A más cuadrado del segundo elemento. Cuadrado de todo el segundo elemento que es 2 veces A. Operando tendríamos X a la 2, 2 y 2, 4 veces XA. Este 2 afecta a todo lo que está dentro, pues, ¿no? 2 a la 2, 4. A la 2 al cuadrado. Así nos estaría quedando. Así nos estaría quedando. Yo lo puedo hacer por acá. Al desarrollar cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, que es 2A, más cuadrado del segundo. 2A elevado a la 2, todo multiplicado por A. X al cuadrado menos 4 veces XA, 4 al cuadrado, todo por A. Ahora, eso sí aparece en las alternativas. A ver, acá está, pues, ¿no? X al cuadrado menos 4 veces AX o X por A es lo mismo. Es una multiplicación. AX es lo mismo que X por A. Así que no hay problema. Más 4 al cuadrado, todo multiplicado por A. La C es, ¿no? Sí, pues, la C. Miren. Bastante cuidado al momento de marcar, ¿no? Porque mira, la B y la C son bastante parecidas. Entonces, lo correcto es la C. Siempre viendo las alternativas, ¿no? Porque juegan bastante con las alternativas. Entonces uno resuelve y después, uy, eso que está, no es que lo hayamos hecho mal, ¿no? Sino que por ahí juegan con las alternativas, le dan una forma diferente a las alternativas. Entonces siempre podemos ir revisando las alternativas. Muy bien, sale la C, sale casita. Ya está, muy bien, a los que siempre participan. Veamos el problemita 3.
A ver, acá te dice, si un artículo se vende a P soles. Ya, el precio de un artículo, el precio de venta, ¿no? P soles. Esta cantidad de soles. ¿Sí? Precio de venta, si quieres. La cantidad demandada de Q artículos. El número de artículos que vamos a vender, ¿no? El número de unidades, podemos decir. Q artículos. Pero por cada sol que se incremente, disminuye en un artículo la cantidad demandada. O sea, si lo vendemos a P soles, nos van a comprar Q unidades. El número de unidades Q es de la cantidad de soles. Pero te dice, si aumentas el precio, pues ya no vamos a vender Q, sino Q menos 1. Okay. Y una persona que no va a comprar. O tenemos un artículo que vamos a dejar de vender. No se va a vender. Determina el ingreso. Determina el ingreso si el precio se aumenta n soles, ¿no? Dice, ¿qué pasa si al precio le aumentamos n soles? Acá. Y por un sol disminuye una persona o disminuye un artículo, le aumentamos n soles, acá disminuye n artículos, pues. Encuentra el ingreso, si el precio aumenta en n soles, consideren numéricamente P igual a Q igual a X. ¿Cómo sacamos el ingreso? El ingreso es multiplicar, pues, ¿no? El precio de venta por el número de unidades. ¿Cómo sacas el ingreso? El ingreso precio de venta por el número de unidades. Este sería el ingreso normalmente, P por Q. Pero como se va a aumentar el precio, ahora el precio es P más C, N, y el número de unidades Q menos N. El nuevo ingreso ahora es el producto de estos dos valores, el nuevo precio y el nuevo número de unidades. Sí, pues, la cantidad, la nueva cantidad. Ya. Y ya está, pues, ¿no? Fíjate que eso es más planteo nada más. Entonces, ese es el ingreso. Eso es lo que me están pidiendo. Pero eso así no aparece en las alternativas. Utilicemos el último dato que te dice, sabiendo que P es igual a Q y todo vale X. Reemplacemos. Todo P es igual a Q y todo vale X, entonces en vez de P, en vez de Q, coloca el X, pues. Esto es el ingreso. Sí, pero eso todavía no aparece en las alternativas. Hay que multiplicar. Suma por diferencia. ¿Puedes multiplicar eso? Sí. Acostúmbrate con, no hagas distributivas, acostúmbrate a utilizar algún producto notable. X más n y se repite otra vez xn. Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Ya. Y eso sí nos aparece en las alternativas. La alternativa D. Sale la D, muy bien. Sale la D. ¿No? Ahora, si te fijas acá, este tipo de problemas no solamente es álgebra, sino tiene bastante de razonamiento también. Ya. Mira, es más razonamiento, ¿no? Y de repente la parte de álgebra lo hemos encontrado acá al final, nada más, donde hemos tenido que multiplicar, sí, utilizando la diferencia de cuadrados. Ya está. Este fue el problemita 3. Veamos el problema 4. Con este problemita 4. A ver. Acá te dice la suma de cuadrados de dos números positivos es 10. Ya. Y el producto de los mismos es 3. Determine la suma de los cubos de dichos números. A ver, ¿cómo que los números sean? Pues te dice que son positivos, pues, ¿no? Números A y B. Estos son los números A y B. La suma de cuadrados, cuadrado del primero más cuadrado del segundo es 10. Y el producto de los mismos números, no el producto de los cuadrados, ¿ah? Sino el producto de los números A por B vale 3. ¿Cuánto vale la suma de cubos? ¿Cuánto vale la suma de cubos?
Este tipo de problemas, hay dos formas de resolver. Una que es la razonada, y la razonada es de repente más rápida, pero no siempre te funciona. Y la otra forma, que es la algebraica, utilizando los productos notables, es un poco más extenso, sí, pero siempre te funciona. Eso sí, con eso sí vas a lo seguro, pues, ¿no? Es el método general. Ahora, podemos empezar con la primera forma. Tantea. Dime, dos números que multiplicados te salga 3 y que la suma de cuadrados te salga 10. 1 y 3, ¿no es? Yo lo voy a colocar en una nubecita. Esa sería la primera forma, la razonada. Tanteo. Digo, el producto ya, pues que A valga 1 y que B valga 3, sale sí. Producto vale 3, sí. Y si lo elevo al cuadrado 1, acá 9, 10, sí. ¿De cuánto vale la suma? La saca. 1, acá 3 a la 3, 27. Entonces la suma de cubos, ¿cuánto es? 28. Ya está. Y ya lo resolviste. Ya lo resolví. Esa es la primera forma. Puedes utilizar eso sí, pero ¿cuál es el detalle? Que no siempre te funciona, pues, porque es álgebra, ¿no? En álgebra no trabajamos solamente con números naturales, en álgebra trabajamos con todos los reales, y a veces uno tantea y no sale. No, no se puede, porque por ahí A y B no son números naturales, porque pueden ser fracciones, pueden ser números irracionales. Entonces, ahí se complica. Si te funciona, ya está, lo resuelves y ya está. Ya tienes la respuesta. Y si no te funciona, vas a utilizar este método algebraico. Acá. Vamos, acá. Como nos piden la suma de cubos, y la suma de cubos, podemos hacerlo incluso de dos formas. Hay dos formas algebraicas ahí. Vamos a utilizar dos formulitas, ¿sí? Vamos a utilizar la suma de cuadrados y luego vamos a utilizar la suma al cubo. Cauchy, cubo del primero, cubo del segundo, más 3 veces el producto por la suma. Esto es lo que queremos hacer. ¿Cuánto vale la suma de cubos? Pero para encontrar la suma de cubos, ¿qué necesitamos? El producto ya sabemos que vale 3, solamente nos falta la suma, saber cuánto vale A más B. Y eso lo podemos encontrar utilizando primero los binomios, o el binomio al cuadrado. Con la fórmula del binomio, cuadrado del primero más 2 veces el producto, cuadrado del segundo, como ya te dan el producto y ya nos dan la suma de cuadrados, entonces vas a reemplazar, pues. A cuadrado más B cuadrado vale 10. El producto vale 3. 16. A más B, 4. Muy rápido. A ver. Te va a quedar A más B igual a 16. Este 2 pasa. La raíz de 16, 4. Ahora, ¿no que pasaba con dos signos más menos? Sí, pues. Sí. ¿No? ¿No que pasaba como más menos la raíz de 16? Sí. Entonces tendríamos más menos 4. Sí, pero te dice que los números son positivos, pues. Los números A y B son positivos. Los números son positivos. Por eso que solamente estoy tomando el 4. Solamente tomo el 4, entonces la suma vale 4 y luego ahora utilizo el binomio al cubo. La fórmula del binomio y simplemente reemplazo. La suma vale 4. La suma vale 4. El producto vale 3. Y con eso podemos obtener cuánto vale la suma de cubos. Esto vale 4. Esto vale 4. El producto vale 3. 4 a la 3, 64. 3 y 3, 9. 9 por 4, 36. Bueno, ya lo estoy haciendo prácticamente directo. Más directo, ¿no? 36. Pasa a restar el 36. 64 menos 36, 28. Y con eso ya tenemos la respuesta. Este es el método algebraico. Es el método más seguro. ¿Te funciona así? También podemos utilizar el método razonado, sí. Como te digo, cada uno tiene su ventaja y desventaja, pues. Pero siempre empecemos con el método razonado, ¿no? Como es un examen de admisión, necesita ganar velocidad, pues.
Y si te funciona el método razonada, tanteas, sí, ya está, ya lo resolviste. Pero si no te funciona, en ese caso hay que utilizar el método algebraico, ¿no? Binomio, luego el binomio al cubo. Ya está, muy bien. Acá vamos a hacer un paréntesis porque para que puedas resolver tu práctica, ¿ya? O tu examen de 3 preguntitas. Por ahí vas a utilizar el binomio al cuadrado, vas a utilizar el binomio al cubo y hay un tercer problema que es un problema de eco que es bien binomio también me parece que es. A ver, ahora sí, hacemos un paréntesis para que puedas resolver tu examen de 3 preguntitas. Ya debería estar habilitado. A ver. Sí, ya está habilitado ya. Ya puedes comenzar a resolver. Comiencen. Si alguien pudiera compartir el enlace del examen. A ver, alguien que pueda compartir el enlace del examen. Traten de dar su examen siempre, ¿ya? No importa que si lo haces mal o bien. Trata de dar siempre tu examen, porque de esa forma practicas. A ver, comienza, ¿ya? Comienza con tu examen de una vez. A ver, nadie ha compartido, nadie puede compartir el enlace del examen. Ya está, muy bien, Leonardo. Ahí está el enlace, ¿ya? A ver, comienza. Tienes aproximadamente unos 10 a 13 minutos, ¿sí? 10 a 13 minutitos. Ok, comiencen.
A ver, te quedan unos 5 minutos, 6 minutos, ¿ya? Tienes tiempo todavía y que trata de dar tu examen, ¿ya? Traten de dar su examen. A ver, veo que por acaso recién han dado unos cuantos nada más. A ver, continúen, ¿ya? Tienen bastante tiempo todavía. A ver, veamos. ¿Qué me dicen por ahí? Ah, ya. A ver, Leonardo, voy a ver, ¿ya? Me dice la pregunta uno, ¿no? A ver, déjame revisar. A ver, veamos. Mm, Ah, sí, tiene razón, Leonardo. Muy bien. Sí, 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 tiene razón. Ya corregido.
Ya está, muy bien. Ahora sí. A ver, vamos a continuar con la clase. A ver, le digo su promedio. El promedio ha sido de 12 puntos. 12 puntos. Al final vamos a resolver esos tres problemitas, ¿ya? Creo que sí alcanzamos, creo que sí alcanzamos. Sí. A ver, 10. A ver, déjame revisar la 3 también. A ver si está correcto. Sí, ahí sí la de. Ya está. Muy bien, entonces el promedio ha sido de 12 ya. El promedio es de 12. A ver, continuemos. Vamos a ese problema 5. A ver, para ese problemita 5, mire. ¿Qué te dice? Plantéalo. Te dice, Raúl gasta X soles todos los días en el ómnibus, que lo lleva a la escuela y lo trae a casa. Ida y vuelta X soles. Durante esta cantidad de días. Si se sabe que en esos días el pasaje subirá, ahora el pasaje va a subir 2 soles. Y este señor Raúl faltó 2X días por enfermedad. ¿Cuánto será el nuevo gasto en pasajes? El gasto normal sería este, ¿no? El gasto normal multiplicar esto en pasaje, que gasta en pasaje por el número de días, pues, que va a, a la escuela, ¿no? Que lo lleva a la escuela y lo trae. X soles. ¿Cuántos días? X al cuadrado más 4. Eso sería lo normal. Pero te dice que este pasaje se va a incrementar en 2 soles. Entonces, X más 2 ahora. Y el número de días, todo menos 2X, porque va a faltar o ha faltado 2X días. El nuevo gasto aumenta en pasajes, pero disminuye el número de días. El pasaje aumenta y el número de días disminuye. Eso ya sería la respuesta, pues, ¿no? Por eso, así como está, no aparece, habría que multiplicar. Y la tienes el binomio multiplicado por un trinomio. Solamente voy a ordenar ese trinomio, ese menos 2x, lo voy a colocar en el centro. Tienes el binomio, el trinomio con las características que son cuadrado del primero más menos el producto 2x cuadrado de 2. O sea, tiene toda la forma de que una suma de cubos, pues, ¿no? A más b por a al cuadrado, si es más, es menos, el producto a por b más cuadrado del segundo, esto se convierte en una suma de cubos. Todo eso a que es igual. X cubo más 2 cubos, o sea, x cubo más 8. Y con eso ya tenemos la respuesta, la alternativa B. Ya. Hay más planteo, ¿no? Si puede plantearlo correctamente, hay que multiplicar y para multiplicar, ver qué producto, ¿no? Binomio por trinomio, por lo general siempre es una suma o diferencia de cubos. Y ya está resuelto. Para el problema 6. A ver. A sub n representa el área de esta región rectangular. Encuentras el área, es A sub n. Un rectángulo cuya base vale, es un polinomio, ¿no? Su base es el polinomio n cuadrado menos n más 1. Y la altura también es un polinomio lineal n más 1. Si se calcula cuánto vale A de 2 más A de 3 más A de 4 más sucesivamente hasta A de 10. A ver, primero así, de forma general, ¿no? A sub n, que viene a ser el área, sería el producto de sus dos lados, pues, base por altura o altura por la base, que es lo mismo.
n más 1 por n cuadrado menos n más 1. Ahora, ¿por qué lo multiplico así? Estoy multiplicando la altura por la base, ¿no? Al revés. Porque primero voy a colocar, o me conviene colocar el binomio y luego el trinomio, porque binomio por trinomio, y el trinomio con las características de cuadrado del primero, si es más menos, el producto, n por 1n, cuadrado de 1, 1. Tiene toda la forma de una suma de cubos, pues. ¿Cómo se convierte todo esto? Cubo del primero, n al cubo, más cubo del segundo, 1 al cubo, 1. Entonces, esto se reduce bastante, ¿no? Entonces, encontrar el área a sub n simplemente es n cubo más 1. Entonces, vamos a ir encontrando cuánto vale a sub 2, a sub 3, a sub 4, sucesivamente, y luego sumar todo, pues. Entonces, me conviene ir colocándolo de manera vertical. A sub 2, ¿cuánto es? 2 a la 3 más 1. A sub 3, 3 al cubo más 1. A sub 4, 4 al cubo más 1. Y sucesivamente. Y habría que sumar acá también. Fíjate que lo estoy colocando así, lo estoy expresando. No lo estoy desarrollando. Lo dejo expresado, ¿no? 2 al cubo más 1, 3 al cubo más 1, 4 al cubo más 1, sucesivamente hasta 10 al cubo más 1. Es el método razonado, ¿no? Pues si operas y después sumar se te complica más, pues mejor así, porque esta suma de los números naturales al cubo, esta suma sí es conocida, ¿no? Eh, También lo es en razonamiento matemático, pues, ¿no? Por acá te coloco las fórmulas y te has olvidado. Ahora, acá hay un pequeño detalle. La suma siempre empieza con 1, pues, ¿no? Si tienes 1 al cubo, 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más sucesivamente hasta un valor, no sé, pues un m al cubo, o generalmente, bueno, es n al cubo, ¿no? Esto aquí es igual. La base n por su consecutivo n más 1 entre 2, todo elevado al cuadrado. Pero acá no aparece el 1. Entonces, le agregamos, pues. 1 al cubo menos 1 sale 0. 0 es igual a 1 al cubo menos 1. Entonces, al momento de sumar en esta columna, sumar con 0, no hay nada de suma ahí, en verdad, ¿no? Sumar 0 no me aporta nada. Entonces, solamente me queda a 2, a 3, a 4, sucesivamente hasta 10. Por acá me va a quedar la suma de los consecutivos. 1 al cubo, 2 cubos, 3 cubos, más 4 cubos, hasta 10 cubos. Y por acá, ¿cuántos? Si te fijas por acá, el 1 se está repitiendo 1, 2, 10 veces, pues. 10 veces se repite el 1. Pero como acá hay menos más 1, acá se va. Entonces estamos eliminando. El 1 se repetía 10 veces. Como estamos eliminando 2, te quedan 8 veces 1. 1 más 1 más 1 más 1, 8 veces, 8 pues. Por acá tenemos la suma. Esta suma, ¿cómo sería? Según la fórmula, 10 por 11 entre 2, todo elevado a la 2. 10 por 11 entre 2 elevado a la 2 más, o acá, son 10 veces 1, eliminamos 2, te queda 8. Y ya está prácticamente resuelto, pues, ¿no? Solamente opera, la mitad 1, mitad 5, te queda 55. Ahí está. Te queda 55 a la 2 más 8. ¿Quiero operar esto? Sí. Multiplica, sí, pues. ¿Cuánto? 55 es 25, 6 por 5, 30. 30, 25 más 8. 133. Y con eso ya tienes la respuesta. Claro, es álgebra con varios métodos de razonamiento matemático, ¿no? Hay varias estrategias o tipo estrategias que ves en razonamiento matemático, incluso fórmulas de razonamiento matemático. Ya está. Ya tenemos resuelto ese problemita 6. Hemos utilizado álgebra, sí, ¿dónde? Acá arriba nada más, para multiplicar el n más 1 por el n cuadrado menos n más 1. A ver, veamos el problema 7. En el problema 7 vamos a utilizar, en este problemita 7, acá utilizamos el trinomio al cuadrado. Que mira lo que te dice. La suma de cuadrados de las edades de 3 hermanas,
acá podemos colocar las edades de las 3 hermanas. Entonces, que una tenga A años, B años y la otra C años, pues. Si sumamos, dice que nos debe salir 62. Y la suma de los productos binarios, lo que te decía, ¿no? ¿Qué son o qué significa suma de productos binarios de dichas edades? La suma de cuadrados vale 62. Y luego la suma, bueno, si las edades son A, B y C, la suma del producto binario es hacer el corazón, pues. AB más BC más A por C. Es 41. Determine la suma de las edades, que nos piden cuánto vale A más B más C. ¿Sí? Basta plantear eso y utilizar la fórmula, ¿no? Si te acuerdas de la fórmula, esto ya está resuelto. ¿Cuál es la fórmula? El trinomio al cuadrado es cuadrado del primero, cuadrado del segundo, cuadrado del tercero, más 2 veces el corazón AB más BC más AC. Y haremos cuánto vale la suma. Nos dan esos valores, sí. Suma de cuadrados, 62. La suma de los productos binarios, 41. Reemplázalo y despeja la suma. Esto vale 62. Esto vale 41. Opera, acá te sale 82. 62 más 82. 144, ¿no? 144. Ahora sácale la raíz. ¿Cuánto te queda? 2. Sí, pero no dijo que todo exponente de 2 pasa como más o menos la raíz, sí, pero recuerda que son edades y las edades siempre son valores positivos, pues, ¿no? Porque lo normal sería esto, ojo, lo normal es esto. Más menos la raíz de 144, o sea, más menos 12, salen dos valores. Pero ¿por qué me estoy quedando solamente con el valor positivo? Porque son edades, pues. La edad, las distancias, son siempre valores positivos. Entonces, la suma vale 12, ya está. Con eso tenemos la alternativa C. Sale casita. Sale casita. ¿No? Como digo, problema de este tipo, donde vas a utilizar el trinomio al cuadrado, siempre es de este tipo, de esta forma. Siempre tienen esa estructura. Si me acuerdo de la fórmula, reemplazo los valores que me dan y lo que me piden, ya sea la suma o la suma de cuadrados o la suma de los productos binarios. A ver. Problemita 8. Acá vamos a utilizar una condicional, la segunda condicional. Si la suma de cuadrados es igual a 0, entonces cada base vale 0. A vale 0 y B vale 0. A ver, veamos. Te dice, al cumpleaños de Yair asistieron en total esta cantidad de niños. Han asistido en verdad cantidad de personas, pero si contamos solamente los niños, hay A cuadrado, B cuadrado, niños. Si la fiesta empezó con esta cantidad de personas y al cabo de una hora la cantidad de personas se cuadruplicó, ya 4 veces esto, y a las 2 horas se retiraron 20 personas. Con lo cual la cantidad de personas que quedaron coincidió con el total de niños que asistieron. ¿Cuántas personas asistieron al cumpleaños? A ver, veamos. Saquemos cuántas personas quedaron, pues, ¿no? El total de personas que se quedan al final es igual a la cantidad de niños. Esta cantidad, que es el número de niños, es igual al número de personas que se quedaron al final. Número de personas que se quedaron hasta el final de la fiesta, ¿no? ¿Y cuándo es el total? Empezó con A más 2B y luego se cuadruplicó y ahí se queda. Se cuadruplicó esa cantidad y ahí se queda, porque luego se van retirando. Y a las 2 horas ya se fueron 20 personas. ¿Se entiende eso, no? Empieza con una cantidad A más 2B, siguen llegando personas y llega a una cantidad máxima, que es el cuádruplo de esta cantidad, 4 veces A más 2B. Y luego hasta ahí llega el tope de personas y luego se van retirando. De tal manera que a las 2 horas ya se fueron 20 personas y ahí queda.
Este es el total de personas que asistieron, en verdad, ¿no? Este es el total de personas que asistieron a la fiesta. Menos 20 tenemos las personas que quedan, que es igual al número de niños. Bueno, habría que resolver esa ecuación. Entonces vamos a multiplicar este acá. 4a, 8b menos 20. Todo lo voy a pasar al otro lado porque quiero generar los binomios al cuadrado para que me salga cero. Esa es la idea, generar los binomios al cuadrado. Este 4 lo voy a pasar, este 8 también, este 8b y este menos también. Todo al otro lado. Este pasa como menos, obviamente. Este también pasa como menos, menos pasa como más. Y acá viene el detalle. Ya tengo a cuadrado menos 4ab. Ya tenemos b cuadrado menos 8b. ¿Qué necesito? Agregarle esos dos elementos para formar el binomio al cuadrado. ¿Qué necesito agregarle a b a la 2 menos 8b para formar el binomio al cuadrado? Bueno. Hay una técnica, una estrategia, ¿ya? Cuando el polinomio es mónico es fácil. Lo que necesitas es, sácale la mitad, menos 2. Elévalo al cuadrado, 4. Necesito un 4. Si me das un 4, formo el binomio al cuadrado. Lo mismo acá, sácale la mitad, menos 4. Elévalo al cuadrado, 16. Acá necesitas un 4 y por acá necesitas un 16. Si puedes encontrar o generar un 4 y por acá un 16, vas a formar los binomios al cuadrado. Entonces lo voy a hacer otra vez. Te repito eso, ¿ya? Porque eso siempre te utiliza bastante eso. Tienes esto, tienes esto. ¿Qué necesito para formar el binomio al cuadrado? Saca la mitad, lo elevas al cuadrado, 4. Necesitas un 4. Le saca la mitad, lo elevas al cuadrado, necesitas un 16. Y si te fijas, 16 más 4 es 20, pues, ¿no? Entonces, ese numerito 20, exprésalo como 4 más 16. A cuadrado menos 4a más 4, b cuadrado menos 8b más 16. 20 como 4 más 16. Y con eso ya formaste tu binomio. ¿Qué binomio forma? Mentalmente sácale la mitad, menos 2. El binomio a menos 2 al cuadrado. ¿Qué binomio? Mentalmente sácale la mitad. B menos 4 al cuadrado. Y compruébalo, ¿no? Cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, 4a, cuadrado de 2, 4. Cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, menos 8b, cuadrado de 4, 16. Todo igual a 0. Y ahí utiliza la propiedad. Si la suma de cuadrados, propiedad condicional, vale 0, si esto es positivo y esto es positivo, ¿cómo puede ser 0? Porque vale 0, pues solamente hay un caso, solamente hay una solución, que cada uno de ellos vale 0. Y con eso ya tienes, pues para que salga 0, A vale 2. Para que salga 0, B vale 4. Ya está. Ahora, acá viene el detalle, ¿no? ¿Qué te están pidiendo? ¿Cuántas personas asistieron al cumpleaños? 4. A más 2B, ese es el total de personas, ¿no? Porque empieza con A más 2B. Siguen llegando y llega un tope que es 4A más 2B y de ahí comienzan a retirarse, pues. Este es el total. Esto es lo máximo que existieron, el total de personas. Reemplaza 4 por 2 más 2 por 4, 8, 10, 40. 40 personas. Con eso tenemos la alternativa D. Sale la D, mira. Ya está. Mira ese tipo de problemita. Ese es de la presa Marcos, ¿ya? Claro, con algunas modificaciones. Y esos 2, 3 minutitos que nos están quedando, voy a resolver el examen, ¿ya? Para que no quede en el aire, lo voy a resolver rápidamente. No te quedes con la duda. A ver, preguntitas. A ver, déjame ver, ya está. Ya está.
Esas 3 preguntitas, ¿no? A ver, mira. Esto lo hacemos al toque. A ver. Para la primera. Las 2 primeras preguntas son la pregunta más clásica, ¿no? Si la suma vale 7 y quieres la suma de cuadrados, eleva todo al cuadrado, pues. Y desarrolla la fórmula. Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo igual a 49. Fíjate que te dan de dato, este cuadrado más este cuadrado vale 13. Entonces tendrías 13 más 2ab igual a 49. Vas a restar, ¿cuánto te queda? 36, ¿no? ¿Cuánto vale el producto? Vas a dividir 18. Similar para la pregunta 2, pues. Si te dan la suma y quieres la suma de cubos, la suma vale 3. Ahora ya no vas a elevar al cuadrado, sino al cubo, ¿no? Porque quieres que te aparezca a ambos lados siempre. Para que nos aparezca la potencia de 3. Y utiliza si es suma de cubos, Cauchy. Cubo del primero, cubo del segundo, más 3 veces el producto por la suma. 3 a la 3, 27. Reemplaza. Esto vale 9. Más 3 veces el producto. Y la suma vale 3, pues. Casi sale 9, m por n. 9 pasa a restar, 27 menos 9, 18. 9 pasa a dividir. El producto vale 2. Casa. Y para la pregunta 3, veamos. Te dice, durante las elecciones congresales se determinó que la cantidad de personas que sufragaron en la región del sur es de m a la 3 millones de personas. M al cubo. Y las del norte, ¿cuántas? 3m. Millones también. También se determinó que un total de 3m cuadrado más 1 personas viciaron su voto. Que viciaron 3m cuadrado más 1. Determine la cantidad total de votos válidos. Suma, este es el total de votos y le vamos a restar los viciados para que nos salga que los válidos, los votos válidos. Ya, bueno, habría que resolver eso. ¿Qué te queda? M cubo más 3m menos 3m al cuadrado menos 1. Ordénalo por el exponente. M cubo menos 3m cuadrado más 3m menos 1, lo que te decía, ¿no? Esto es bastante conocido. ¿Esto cómo lo comprimes? Como una potencia, como la potencia m menos 1 al cubo, pues. M menos 1 al cubo. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La D. Y ahí te salía la D. Ya está, muy bien. Puedes tomarle captura ahí para que lo revise con más calma. Así salía él. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar ahí y nos vemos hasta el viernes para desarrollar la full práctica. Ok, nos vemos, cuídense. No se olviden repasar siempre traten de repasar. Recuerda que eso también lo hemos visto en el básico, ¿no? Incluso lo hemos visto en 2 partes. Producto notables 1, producto notables 2. Hemos desarrollado más extensos. Muy bien, ahora sí. Nos vemos, cuídense, chao.